Buenas tardes. Continuando con el problema de representar y procesar las temperaturas de un periodo, vamos a concentrarnos nuevamente en las ventajas del encapsulamiento. En nuestra estación meteorológica vamos a registrar y procesar ahora las temperaturas mínimas y máximas de cada uno de los días de un periodo. La clase Tem, Min, Max, Est encapsula la representación de las temperaturas mínimas y máximas registradas durante un periodo de n días en una estación meteorológica y brinda operaciones para contar la cantidad de días en los que contar la cantidad de días en los que durante todo el día, computar el mayor promedio entre la máxima y la mínima dentro del periodo, decidir si algún día la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, fue mayor a un cierto valor G dado, y decidir si hubo 2 días consecutivos en el periodo en los cuales la diferencia en valor absoluto entre las mínimas o entre las máximas fue mayor a un valor G dado. En este diseño, los datos se representan con 2 arreglos de componentes de tipo elemental. Les propongo que dibujen un diagrama de objetos para esta instrucción de asignación ejecutada desde una clase tester. En esta alternativa, en cambio, la estructura de datos es un arreglo de 2 dimensiones. La primera fila va a mantener las temperaturas mínimas y la segunda fila mantiene las temperaturas máximas de cada día del periodo. Nuevamente, para comprender cada representación, es útil que ustedes mismos dibujen el diagrama de objetos para esta instrucción considerando esta segunda representación. En esta alternativa, el diseñador decidió representar las temperaturas máximas y mínimas en un arreglo de componentes de clase registro. Registro es una clase asociada a Tem, Min, Max, Est que encapsula una estructura de datos formada por 2 atributos de instancia reales. Observemos que el comentario ligado al constructor es el mismo cualquiera sea la alternativa de diseño. De modo que para las clases clientes no importa cómo se representen las temperaturas máximas y mínimas, el constructor crea siempre una estructura para mantener las temperaturas de cant días. En este video no vamos a implementar las 3 clases completas, sino el constructor y los métodos triviales de cada alternativa de representación. Comencemos por la primera. La clase encapsula a 2 atributos de instancia, tal como especificó el diseñador. El constructor recibe como parámetro a la variable cant y crea 2 arreglos con cant componentes. Cada arreglo queda asociado a un atributo de instancia. Observemos que en la clase cliente la variable una semana no está ligada a un arreglo, está ligada a un objeto de clase Tem, Min, Max, Est, que en este diseño particular encapsula a 2 arreglos. En la segunda alternativa de diseño, el atributo de instancia es un arreglo de 2 dimensiones. El constructor especifica que el arreglo tiene 2 filas, cada una con cant componentes. La primera fila va a mantener las temperaturas mínimas, la segunda las temperaturas máximas. Este comentario no es relevante para la clase cliente, que utilizará el constructor como antes, estableciendo solo la cantidad de días del periodo. Es una convención interna para la clase proveedora el hecho de que en la primera fila se guardan las temperaturas mínimas y en la segunda las temperaturas máximas. El código del constructor crea entonces un arreglo de 2 filas y cant columnas. Nuevamente, desde la clase cliente, la variable una semana mantiene una referencia a un objeto de clase Tem, Min, Max, Est sin conocer su representación interna.
En el tercer diseño, la clase TemMinMaxEst queda asociada a la clase registro. El constructor crea un solo arreglo de una dimensión con componentes y cada componente es un objeto de clase registro. Deberemos luego implementar la clase registro. Si solo creamos el arreglo, todas las componentes van a estar no ligadas. Vamos a completar el constructor creando registros, cada uno de los cuales va a quedar ligado a un día del periodo. Esta es una decisión peligrosa. Estamos asociando el valor 0 a la mínima y el valor 0 a la máxima de cada día. Estas no van a ser efectivamente las temperaturas registradas, sino los valores con los que inicializamos la estructura. Como siempre, la clase cliente declara una variable de clase TemMinMaxEst, crea un objeto de esta clase y lo liga a la variable una semana, sin conocer el código del constructor ni la representación de los atributos de instancia. Para esta representación vamos a dibujar el diagrama de objetos. La variable una semana mantiene una referencia a un objeto de clase TemMinMaxEst. El atributo de instancia MinMax mantiene una referencia a un arreglo, en este caso con 7 componentes. Cada componente mantiene una referencia a un registro que encapsula 2 atributos de instancia reales, ambos inicializados con el valor 0. Cualquiera sea la representación de los datos, el contrato establece que la clase TemMinMaxEst requiere que la máxima sea mayor o igual que la mínima para cada día del periodo, que el primer día desde la clase cliente se denote con la posición 1, que la cantidad de días del periodo se defina en el momento de crear un objeto de la clase TemMinMaxEst y que todos los elementos estén ingresados cuando se ejecuten las consultas que procesan la estructura de datos. La clase TemMinMaxEst brinda 2 comandos triviales y 2 consultas triviales. El comentario indica que la clase cliente garantiza que la temperatura máxima va a ser mayor o igual que la mínima y que el parámetro D tomará valores entre 1 y cant días. El primer comando establece la temperatura mínima del día D. El segundo comando establece la temperatura máxima del día D. La primera consulta retorna la temperatura mínima que corresponde al día D del periodo. La segunda consulta retorna la temperatura máxima que corresponde al día D del periodo. Cualquiera sea la representación elegida para mantener los valores de las temperaturas mínimas y máximas, la asignatura de los comandos y consultas no cambia. Veamos ahora los comandos y consultas triviales para cada una de las alternativas de diseño que hemos propuesto. Para establecer la temperatura mínima del día D, asignamos el valor del parámetro M a la componente D-1 del arreglo min. De manera análoga, para establecer la temperatura máxima del día D, asignamos el valor M a la componente que corresponde al subíndice D-1 en el arreglo max. Recordemos que estamos estableciendo un mapeo entre el día y el subíndice del arreglo. Para la clase cliente, el primer día del periodo es el día 1. Debemos almacenarlo en el subíndice 0 del arreglo. El día D se almacena en el subíndice D-1. La clase cliente garantiza que, si el periodo tiene 7 días, el primer parámetro de ambos comandos va a tomar valores entre 1 y 7. La consulta obtener TemMin retorna la componente que ocupa la posición D-1 en el arreglo min, mientras que obtener TemMax retorna la componente D-1 en el arreglo max.
En esta alternativa de diseño, las temperaturas máximas y mínimas se mantienen en un arreglo de 2 dimensiones. Para establecer el valor de la temperatura mínima, el parámetro m se asigna a la columna D-1 de la fila 0. Para establecer el valor de la temperatura máxima, el parámetro m se asigna nuevamente a la columna D-1, pero en este caso de la fila 1. Obtenemos la temperatura mínima del día D retornando el valor de la columna D-1 de la fila 0, mientras que obtenemos la temperatura máxima del día D retornando nuevamente el valor de la columna D-1, pero en este caso de la fila 1. Esta es la alternativa de diseño probablemente más compleja de interpretar, porque la clase TenMinMaxEst usa los servicios de la clase registro que aún no hemos implementado. Es más, en una aplicación real es probable que sea otro desarrollador el que implemente la clase registro y nosotros nunca lleguemos a conocer su código. Para establecer las temperaturas mínimas y máximas debemos usar los servicios provistos por la clase registro, ya que el arreglo min-max no almacena directamente las temperaturas, sino que mantiene referencias a objetos de clase registro. En el método establecer TenMin, el registro asociado a la componente D-1 del arreglo recibe el mensaje establecer min con parámetro m. El valor de m no queda guardado en el arreglo, sino en un objeto referenciado desde el arreglo. De manera análoga, en el método establecer TenMax, el registro asociado a la componente D-1 del arreglo recibe el mensaje establecer max con parámetro m. El valor de m queda guardado en un objeto referenciado desde la componente con subíndice D-1 del arreglo min-max. Para obtener la temperatura mínima del día D, enviamos el mensaje obtener min al objeto ligado a la componente D-1 del arreglo min-max. De manera análoga, para obtener la temperatura máxima del día D, enviamos el mensaje obtener max al registro ligado a la componente D-1 del arreglo min-max. Reiteramos que en cualquiera de las 3 representaciones que hemos propuesto, es responsabilidad de la clase cliente garantizar que la temperatura máxima de cada día es mayor o igual que la temperatura mínima de ese mismo día y además que el parámetro D toma valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que la cantidad del día del periodo. El comentario expresa justamente el compromiso para la clase cliente. Con frecuencia el diseñador va a tener que elegir una representación entre varias posibles. En este ejemplo, ninguna de las 3 es mejor que las otras, pero por lo general cada alternativa tiene ventajas y desventajas. Lo importante es que como hemos encapsulado los atributos, podemos elegir una representación y luego cambiarla por otra sin que ninguna de las clases que usan a TenMinMaxEst quede afectada por el cambio. Dejamos pendiente como ejercicio que implementen el método CanDías para cada una de las representaciones propuestas. Es muy importante que lo hagan antes de ver el próximo video para estar familiarizado con cada representación antes de avanzar. A ver quién se anima a publicar en el foro al menos una de las implementaciones de CanDías.